la mesa de, que la mesa de sustentabilidad está realizando. La primera fue con la mesa de transformación digital, y ahora tenemos el gusto de compartir esta charla de banca ética con la mesa de finanzas. Así que tenemos a Paulina Leighton y a la Lola, que van a ser de mediadoras. Y para saber de qué se trata banca ética, y conocer el desarrollo y el grado de profundidad que ha tenido en Chile, tenemos el agrado de tener con nosotros a Gerardo Pigment, que tiene una vasta experiencia en este tema, y para contarles un poquito de qué se trata la experiencia de Gerardo. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y es responsable de impacto y ecosistema de la Oficina Pacífico Sur, Doble Impacto, Banca Ética Latinoamericana. Es consultor en comercio justo y economía del bien común, y es exgerente general de Comparte S.A., que es la primera empresa de comercio justo en Chile. Además de eso, fue miembro del directorio global de la Organización Mundial de Comercio Justo, formó parte del directorio de la misma organización en su capítulo regional latinoamericano, fue director de proyectos de Proqualitas en sostenibilidad, es past president de la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común en Chile, miembro del Comité Consultivo de Consumo y Producción Sustentable del Ministerio del Medio Ambiente, miembro del Comité de Innovación Social del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, miembro del directorio de la Fundación Consuma Conciencia, profesor del Diplomado de Economía Social y Comercio Justo de la Universidad Alberto Hurtado, y socio líder de Fundación Avina. Y como si esto fuera poco, recibió el premio al empresario exportador del BCI del año 2011 por la contribución a una mayor equidad vía la exportación de productores más vulnerables. Tiene también el Premio de Innovación Social 2015 de PricewaterhouseCoopers por su trayectoria de impacto. Así que con esa tremenda experiencia y know-how, quedamos en manos de Gerardo, que nos va a contar en profundidad y detalle qué es la banca ética. Les cuento que las preguntas que tengan, por favor, escríbanla en el chat, y nosotros haremos lo posible por poder, en la medida que tengamos el tiempo, por poder hacérselas a Gerardo. Eso. Bienvenido, Gerardo. Muy bien, muchas gracias por tu presentación. De repente estas cosas me sonrojan un poco porque hay que siempre buscar el equilibrio, y lo que no dice ahí el currículum es que no sé andar a caballo, nunca aprendí a nadar, entonces hay un montón de cosas que uno no ha desarrollado, y que no es bueno tampoco, ¿te fijas? O sea, debía haber tenido un equilibrio por otros lados. Entonces, pero nada, es una broma, solamente encantado de la invitación, y para poder contarles un poco sobre lo que nosotros hacemos y el tema de finanzas éticas y el significado que hoy día tiene, la relevancia más allá de lo que nosotros propiamente hacemos, aunque estamos, creo, y lo queremos demostrar aquí también, que creo que estamos dando un paso bien trascendental hacia lograr hacer circular el dinero hacia actividades que realmente cobran valor, y que podemos dimensionar de mejor manera, como favoreciendo el bien común. Me acompaña también, hoy día pedí especialmente que me acompañara María Fernanda Cerda, que es nuestra subgerente de inversiones desde ahora. Ella ha sido parte de nuestra organización, tiene una vasta experiencia también en inversiones, pero en la banca ética estuvo a cargo de un área específica, que es el área de desarrollo social. En la presentación se los voy a mostrar, y que me ayuda también en algunos aspectos cuando sé que hay preguntas también más específicas en el ámbito de inversiones. Ella también me puede ayudar. Entonces, muchas gracias. Voy a tratar de compartir. Espero que ahora me resulte bien. Aquí. Eso. Y yo tengo una pantalla auxiliar, entonces por eso me muevo para el lado. Pero ahí, déjenme. No hice lo que me habían dicho, ¿eh? Que era volverlo al punto acá, eso.
Ahí estamos y tengo que... Un momento. Ahí está. Entonces vamos a partir primero con un pequeño video que muestra en un resumen de unos minutos qué es lo que nosotros somos y lo que hacemos, y después entramos más en el detalle. Ustedes me dicen si se escucha bien y vamos adelante con eso. Si es que se mueve, claro. Ahí. La banca ética nos invita a construir un mundo mejor a través del uso responsable de nuestro dinero. Nacida en Europa en la década de los 70, esta nueva forma de economía hoy se expande con fuerza en América Latina, rescatando aquellas innovadoras ideas locales que buscan el desarrollo de esta región, de la mano de personas e instituciones que creen firmemente que es posible y necesario generar un cambio positivo en nuestro entorno y a través del sistema financiero. A veces olvidamos que los bancos no tienen dinero, los bancos gestionan nuestro dinero. Con lo cual depositamos el dinero en los bancos y no sabemos lo que van a hacer. Un banco ético explica los criterios de en qué va a invertir y en qué no, y en segundo lugar es totalmente transparente. Por tanto, son inversiones éticas que procuran que se genere una riqueza que beneficie a todo el mundo y no perjudique a nadie. Imaginemos los bancos como el corazón de la economía, y hacia donde los bancos hacen fluir el dinero son actores muy relevantes en la construcción de la sociedad. Por eso, la banca ética se entiende como un corazón sano, que percibe las necesidades de la sociedad y hace fluir el dinero hacia esas necesidades, llevando financiamiento hacia sectores y subsectores de la economía donde se abordan los desafíos de la sociedad, aportando en la calidad de vida de las personas y el cuidado del planeta. En función un poco de eso y de los principios que están detrás del proyecto, se definieron 3 áreas grandes de inversión: la cultura y la educación, el desarrollo social y la inclusión, y el área del medio ambiente. Juntos podemos generar una riqueza que beneficie a todos y no perjudique a nadie, contribuyendo a construir un entorno más humano y un mejor futuro para las nuevas generaciones. Desde ya puedes pedir financiación para un proyecto que beneficie a la sociedad y el medio ambiente. La banca ética es un proyecto vivo. Por lo tanto, invitamos a todas las personas de Latinoamérica y de cualquier parte del mundo que se sumen a este proyecto, porque estamos convencidos que entre todos podemos tener la fuerza de transformación de la economía latinoamericana y desde Latinoamérica poder cambiar el mundo. Muy bien, ese video resume en gran parte lo que yo voy a compartirles ahora un poquito más en detalle, pero ahí estaban presentes, bueno, el presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, que es el gran impulsor también del movimiento de banca ética, y voy a explicar por qué se llama así en las próximas láminas, a nivel latinoamericano. Él fue subdirector general de Triodos Bank, que son uno de los principales bancos éticos, así llamados, en el mundo, y tiene una fuerza muy grande y también nos ayudó mucho a ir adelante con este proyecto. Eso. Bueno, ¿qué es esta banca ética latinoamericana? Somos una institución financiera, una institución financiera que busca generar un impacto positivo en lo social, ambiental, cultural. Es decir, tratar de hacer fluir el dinero de manera consciente hacia aquellas actividades que generan un mayor impacto en ese sentido a través de medirlo con determinados instrumentos que nosotros hemos desarrollado en base también a la experiencia que nos entregan hoy día los criterios ESG, también el fruto del trabajo y los sistemas de evaluación que tienen estos esquemas de nuevas economías, como las empresas B, el comercio justo, la economía del bien común, también la economía circular, los esquemas de economía colaborativa, etcétera. Todo esto que se han ido... Aló. ¿Perdona?
Bien, chica, ¿y tú? Que se escucha ahí la conversación. Sí. ¿Quién puede silenciar los micrófonos? Sí, eso sería bueno. Está silenciado ya. Sí. Entonces, en base a esos criterios, nosotros fuimos creando esta propuesta, esta idea, para que no era que estábamos inventando la rueda, sino que viene de la generación de varias instituciones financieras en el mundo, más de 70 actualmente, que tienen esta misma filosofía, una filosofía muy similar. Ahora, hoy día, hasta ahora, somos una plataforma de inversiones o de soluciones de financiamiento que promueve este uso consciente del dinero. Es decir, que en primer lugar, las personas, cualquier persona, nosotros que estamos acá reunidos ahora, podamos hacernos conscientes de y hacernos la pregunta de qué hace el banco con mi dinero cuando yo no lo estoy ocupando. Cuando yo hago un depósito a plazo, cuando me inscribo en un fondo mutuo, ¿no es cierto?, e invierto en una variedad de empresas. Bueno, la pregunta es, ¿y esas empresas a qué están dedicadas en profundidad? Es decir, más allá de las utilidades que obtienen o que podrían obtener, absolutamente legítimas para el retorno a los inversionistas, pero la pregunta es esas actividades que se están financiando realmente están solucionando problemas estructurales de la sociedad? ¿Están contaminando, no están contaminando? ¿Están generando daño en determinadas comunidades? ¿Favorecen el medio ambiente o resuelven problemas climáticos? ¿Aportan a una mejor educación, a un mejor desarrollo? Esa es como la pregunta. Y entonces, para poder cambiar la economía de alguna manera o dirigirla hacia actividades que realmente generen valor, pensábamos, ¿no es cierto?, este grupo de personas que nos juntamos para hacer esto, y a partir de la experiencia de las organizaciones internacionales financieras de este tipo, que para poder transformar la economía es importante que la gente sea consciente del uso del dinero, creando un banco que es el canal adecuado para poder dirigir el dinero hacia esas actividades que generan un mayor valor en la economía, en lo social, en lo ambiental y lo cultural. Ahora, el hito interesante para nosotros ahora, después de haber trabajado unos 5, 6 o 7 años, ya siempre se me pierde un poco la distancia en el tiempo, es que ya estamos en la etapa de haber ingresado la solicitud de licencia bancaria en diciembre del año pasado, la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, lo que significa que nosotros podríamos empezar a operar ya como banco durante el 2023. Es decir, la licencia bancaria propiamente tal sería entregada el primer semestre del 2023 y ahí tenemos un plazo de alrededor de 10 meses desde el momento en que se concede ya la licencia para estructurarnos como banco propiamente tal. Hoy día funcionamos, para darle un contexto, como esta plataforma de inversiones, pero en definitiva es con una estructura absolutamente similar, porque lo que estamos generando y construyendo es la musculatura que va a dar lugar a este banco regulado que ya podremos empezar a operar desde el 2023 o fines del 2023 aproximadamente. Ahora, como les decía, pertenecemos o hacemos parte o adherimos a la Alianza Global de Banca con Valores, es decir, la GAV, que es una entidad que agrupa a más de 70 organizaciones en el mundo, que son instituciones financieras de diverso tipo, muchas de ellas bancos propiamente tal, que tienen este mismo criterio, que es trabajar solamente en economía real, o sea, cero especulación. Economía real que genera un impacto positivo a través de procesos de evaluación. Doble gobernanza, que significa que el poder político está separado del poder económico. Es decir, las decisiones de áreas estratégicas y en qué invertir y en qué no invertir está dado por esta fundación, en el caso nuestro, la Fundación Dinero y Conciencia, que ha definido en un proceso de estrategia cuáles son las áreas que nosotros queremos abordar y por lo tanto también aquellas en las cuales no queremos entrar. Para darles un ejemplo muy, muy simple, cuando uno habla de agricultura, por ejemplo, queremos entrar en aquella agricultura que es más sostenible, que busca regenerar suelos, que busca trabajar bajo esquemas agroecológicos, orgánicos, biodinámicos, regenerativos. Y cuando se trata de un predio agrícola que quiere seguir trabajando
bajo mecanismos convencionales de uso de excesivo agroquímico, pesticidas, fertilizantes, en fin, que generan daño finalmente al suelo, incluso pueden generar daño en la producción y tener un producto que no es tan saludable. Bueno, ahí no queremos entrar. Sí queremos entrar cuando ese productor quiere hacer un cambio, una transformación y acompañarlos en esos procesos de transformación. Entonces tenemos esta doble gobernanza en que, porque por mucho que yo coloque mucho dinero, no tengo más poder de cambiar las estrategias del banco que otras personas que colocan menos dinero y tienen la necesidad o el anhelo de que el dinero fluya hacia actividades que realmente generen valor. Entonces, de esa manera se resguarda el propósito y obviamente esas personas que invierten van a obtener de retribución la utilidad correspondiente al ejercicio de cada año en proporción al dinero que colocan, pero no pueden interferir en las áreas estratégicas. Eso me refiero con este esquema de doble gobernanza. Es una estructura también que no tiene bonos por reconocimiento. Los salarios están, no hay una diferencia no más de 10 veces entre la persona que más gana y menos gana al interior de la organización, y son sueldos fijos, es decir, no hay bonos por desempeño, porque muchas veces en el ámbito financiero los bonos por desempeño generan una suerte eh, de situaciones inadecuadas en términos de que muchas veces la gente, no por ser buena o mala, al final termina intentando colocar créditos a personas u organizaciones porque de otra manera no conseguirían el monto variable por bonos de desempeño que eso significa. Entonces nosotros queremos, en estas estructuras de banca ética, se limpia esa situación. La gente obviamente es medida por metas, pero no está condicionado el sueldo. Entonces, eso es importante destacarlo. Y aquí, en la lámina que sigue, un poco lo que yo les he descrito, estos criterios explícitos de inversión, en qué invertimos, en qué no invertimos, que genera este impacto positivo. Incentivos orientados al impacto, ¿no es cierto? Eso es lo que nos anima, y por lo tanto también la estructuración financiera que hacemos para cada uno de los proyectos tiene que ver con eso. La gobernanza para cuidar el propósito, que es este esquema de doble gobernanza que les explicaba yo. Inversión solamente en economía real y transparencia total. Eso significa que cada peso que entra a esta organización como inversión en cada uno de los proyectos tiene que ser rendido y dar cuenta. Y si cometemos errores, también tenemos que tener la capacidad y la humildad de reconocer cuando nos equivocamos, en términos de pensábamos financiar una determinada actividad y desafortunadamente esa actividad no pudo ir adelante a pesar de que confiamos en los gestores, etc. A esa transparencia nos referimos. O sea, todos los ámbitos de inversión donde están colocados los dineros en cada empresa y esas empresas evaluadas desde el punto de vista de impacto y de riesgo financiero. Aquí está la estructura del grupo financiero, el Banco de Impacto, que está dividido en estas modalidades. En un financiamiento colectivo, que es la plataforma de inversiones que hoy día tenemos a nivel local y extendido también en las oficinas que hemos aperturado y lo vamos a ver en Argentina, Uruguay, Brasil y ya en grupos en Colombia y México. Fondos de inversión, tenemos uno actualmente con Quest Capital, hemos generado un fondo de inversión público, abierto a público, que maneja dineros de personas de altos patrimonios, que pueden tener family office, etcétera, que pueden disponer recursos en el largo plazo. Y bueno, obviamente en la estructura de banco regulado, que es la que estamos trabajando ahora. Estamos también creando un propio fondo de inversión ahora en este momento, que nos ayuda también de la misma manera a avanzar hacia financiamiento de proyectos de mucho más largo plazo, mientras todavía no somos bancos. Y por un lado tenemos el activo, que es todo el portafolio de créditos que tenemos y que disponemos a las distintas empresas y organizaciones que apoyamos a través de áreas de impacto, son 3, las vamos a ver, y el pasivo, que son toda esta
cantidad de personas. Y ahí es muy importante, particularmente a ustedes que están hoy día presentes aquí, que el éxito de este proyecto va a estar dado cuando haya miles de personas que se hagan la pregunta efectiva de qué hace el banco, qué hacen los bancos con mi dinero. Y hacer un cuestionamiento legítimo en términos de decir, oye, hay ciertas cosas en las cuales yo quiero invertir, pero otras cosas que no me da lo mismo que se está invirtiendo. Por lo tanto, quisiera dirigir mi dinero hacia actividades que realmente generen valor en la sociedad y que no generen distorsiones, problemas, daños, contaminación, etc. Y ese sería un gran cambio en la mentalidad. Nosotros siempre decimos que si el día de mañana todas las personas dicen, yo no quiero invertir en, no sé, centrales termoeléctricas, por ejemplo, bueno, se acaba el financiamiento para esas centrales, digamos. O sea, es tan simple o complejo, lo podemos ver de las dos maneras, pero cuando la gente puede decir, en esto sí queremos invertir y en esto no, y hay conciencia sobre eso, se puede hacer un gran cambio. Tenemos este enfoque territorial, ¿no es cierto? La oficina que partió, la estructura que partió, es doble impacto, esta oficina que hoy día llamamos Pacífico Sur, ¿no es cierto? Donde estamos nosotros radicados, pero prontamente grupos de personas se fueron interesando y de instituciones también, en Argentina, Uruguay, en Brasil, y ahora recientemente grupos en Colombia y México, que ya están trabajando y estructurando oficinas similares. Nosotros somos los más avanzados en este esquema porque partimos antes y estamos en esta etapa ya de transformarnos en banco. En Argentina, Uruguay, este grupo financiero nuestro va a tener, obviamente, en el momento que corresponda, una estructura bancaria ya regulada también, pero que tendrá las especificidades de las regulaciones de los países correspondientes. Entonces, cada una de estas oficinas van trabajando en ese sentido. Y aquí están las áreas de financiamiento que vamos a ir mostrando aquí en estas láminas. Educación y cultura. Lo que queremos ahí privilegiar es una educación de calidad, desde la sala cuna, desde los más pequeñitos, hasta la educación continua. Y ahí trabajamos con financiamiento a proyectos de infraestructura, con colegios subvencionados, que requieren mejoramiento de sus condiciones. La evaluación que tenemos que hacer ahí tiene que ver con los planes de estudio a que apuntan, digamos, y cómo mejoran la calidad de la educación para los niños ahí. O sea, no cualquier educación, sino que aquella educación que permite ser mucho más personalizada, mucho más preocupada con los niños para que tengan mejores oportunidades. En el ámbito de las industrias creativas, todo lo que tiene que ver con producción audiovisual, con creación de instrumentos tecnológicos como determinados juegos, pero juegos en los cuales evaluamos también el contenido. No nos interesa financiar, para dar un ejemplo, videojuegos que generan adicciones en los niños o que los terminan idiotizando, porque hay de todo dentro de estos esquemas. Entonces, nuestro esquema de evaluación de impacto tiene que ver también por entender los contenidos. Cuando financiamos películas, porque hoy día estamos financiando películas también con contratos con Netflix y con Amazon incluso, también miramos, no juzgamos el contenido, pero no queremos financiar, por ejemplo, películas que incitan al odio o generan una apología a la violencia, o películas de terror que al final distorsionan a las personas. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí. Y turismo sostenible, que tiene que ver con todo este turismo, desarrollo que fortalece las identidades locales, el desarrollo local, que potencia en los circuitos cortos de trabajo para fomentar empleo local de mayor calidad y que los visitantes de esos lugares puedan llevarse una experiencia del lugar, de la identidad cultural de esos lugares. Y ahí estamos financiando varios proyectos también en ese sentido. En el área de desarrollo social e inclusión, donde la María Fernanda, que me acompaña, ha sido la subgerente en los últimos 4 años y ahora pasa al ámbito de inversiones por toda su capacidad y toda la trayectoria que tiene antes de que haya entrado a la banca ética propiamente tal. Ahí estamos trabajando mucho
en todo lo que es un hábitat sostenible, y por eso trabajamos con muchos proyectos de constructoras, proyectos de licitaciones o todo lo que son los diferentes DS, DS1, DS19, DS49, DS10, etcétera, todos aquellos que propenden a viviendas sociales, pero con mayor calidad y que mejoran la calidad de vida de las familias y que permiten que las familias se desarrollen mejor. En salud y calidad de vida, también proyectos que fomenten un mejor bienestar a las personas, mejores condiciones de salud, y ahí trabajamos con muchos proveedores de la salud, más bien que grandes hospitales o clínicas, sino que más bien con los proveedores de la salud que están generando soluciones adecuadas a un mejor bienestar en ese ámbito. Y el ámbito de inclusión, ahí nos preocupa también la inclusión tanto social, laboral, como de las personas que tienen ciertas capacidades diferentes y que les cuesta mucho más entrar. Y por eso es que trabajamos también, cosa que muchos bancos no logran hacer, con fundaciones, con corporaciones sin fines de lucro, en que hemos podido trabajar con ellos con fórmulas que permiten que el crédito sea una solución a su trabajo más que una complicación. Muchas fundaciones y ONG ven el crédito, el financiamiento vía crédito como algo lejano, porque viven de donaciones, de proyectos, etc. Pero cuando pueden entender, como lo hemos logrado nosotros, y la Fernanda ha hecho un trabajo extraordinario, en términos de decirle, el crédito sí es factible para ustedes, particularmente cuando se le presentan desfases en el trabajo, cuando se adjudican un determinado proyecto con el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, una licitación. Bueno, ¿qué pasa? Los pagos llegan desfasados completamente y las ONG muchas veces tienen que hacer malabares para poder ir adelante. Nosotros trabajamos también en ese ámbito. Y en el área de medio ambiente, que es el último área de las tres que tenemos estratégicas, no que sea la última, son de las tres, los sistemas alimentarios, lo que les decía como un ejemplo hace un rato. O sea, trabajar con agricultura que busca una mayor sostenibilidad en los distintos ámbitos. Eficiencia hídrica, energética, cambio en la regeneración de los suelos, economía circular también dentro de ese ámbito, y también lo que es una alimentación mucho más saludable, cómo propendemos a la generación de innovación también, y por eso es que vamos generando también, eso se me olvidaba decirlo, alianzas con distintos actores que tienen que ver con estas cadenas de valor. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de sistema alimentario, formamos alianza con la Fundación para la Innovación Agraria, con INDAP, con el Ministerio de Agricultura, con la SNA, hemos trabajado mucho con ellos, con CODECER, que son entidades que relacionan o generan vínculos hacia productores o empresas en estos ámbitos. Entonces, nuestro rol también es generar ecosistemas que permitan, ¿no es cierto?, fomentar y generar de mejor manera financiamiento a estos proyectos. Y eso extendido a todas las áreas que ya les expliqué o les comenté antes. Energías renovables y eficiencia energética, bueno, obvio todo lo que tiene que ver con cómo logramos una mejor eficiencia, cómo fomentamos la energía renovable, y consumo y producción sostenible, que fundamentalmente nos referimos a cómo fomentamos una economía verdaderamente circular. Ahí estamos trabajando con empresas que entran en las temáticas de la ley REP, de la ley de responsabilidad extendida del productor, particularmente hoy día, que es sumamente importante para la disminución de residuos, para poder entender de que si no pensamos de manera circular, es bien difícil que el planeta pueda resistir. Entonces queremos fomentar, ¿no es cierto?, ese tipo de proyectos por sobre todo. Y hay un montón de ejemplos que después también podemos conversar. Gestionamos créditos de calidad. ¿Qué significa eso? Que en cada una de estas áreas hay un equipo de especialistas, un equipo que está conformado por una subgerenta comercial, como era el caso de María Fernanda, un ejecutivo comercial también en esa área, un analista de riesgo que hace parte del área, no es una entidad separada, sino que se integra para poder comprender bien, y una persona que es especialista en el sector, un sectorialista o una sectorialista que entiende sobre los desafíos estructurales que hay en cada una de estas áreas y es capaz de
generar los relacionamientos adecuados para poder entender bien y cómo adaptamos nuestros instrumentos a resolver los problemas. O sea, estar a la escucha de los productores y las organizaciones para poder lograr, ¿no es cierto?, un mayor impacto en la labor que ejecutan. Entonces, este equipo conoce a fondo la realidad de las organizaciones y empresas. Entonces, por eso decimos que no da lo mismo quién evalúa la solicitud que la empresa o la organización tiene. De impacto, porque buscamos que ese financiamiento mejore el impacto y por lo tanto está relacionado, está vinculado al financiamiento a un determinado indicador. ¿Cómo logramos, ¿no es cierto?, cuántas viviendas sociales de calidad estamos generando, cuántos niños tienen una mejor educación porque tienen una mejor infraestructura con la inversión, cuántas hectáreas se transforman de una agricultura convencional intensiva en agroquímicos hacia una agricultura más limpia y saludable. O sea, en fin, todo lo que tiene que ver con un mayor impacto y que contribuye finalmente al bien común. Y lo que valoran mucho todos nuestros clientes es una estructuración a la medida. Nosotros no tenemos ningún crédito que sea igual al otro, o sea, no tenemos estructuras fijas, sino que vamos adecuando la propuesta de financiamiento a la realidad concreta del flujo de negocios que tiene la empresa o la organización que queremos apoyar. Entonces, ante esa realidad, estructuramos las créditos, de manera a no cargarle cuotas cuando no tienen ingresos las empresas. Y eso es tremendamente valorado por las empresas que apoyamos. Y consciente porque los que financian finalmente a través de hoy día esta plataforma, mañana desde el banco, son personas que han tomado la decisión de hacer este uso consciente del dinero, que no les da lo mismo dónde está su dinero y por lo tanto valoran el resultado del proyecto o de los proyectos. Y estos son los requisitos mínimos de evaluación. Obviamente tenemos que trabajar, no podemos trabajar, y eso quiero decirlo muy claramente, nosotros no podemos trabajar con startup o con emprendimientos de etapa temprana. O sea, necesitamos al menos 2 años de existencia con estado financiero actualizado. ¿Por qué? Primero porque el dinero no es nuestro, el dinero es de los inversionistas. Tenemos nuestras primeras responsabilidades es el cuidado y la protección de los recursos de los inversionistas y por lo tanto nuestro análisis de riesgo es riguroso. Es muy riguroso porque no basta que haya una buena idea. Tenemos que demostrar también a través del análisis de que la gestión que se ha desarrollado es la adecuada y por lo tanto nosotros podemos confiar, de acuerdo a la trayectoria de esa empresa o de ese trabajo, de que realmente se puede ir adelante con un proyecto. Ser una empresa o institución de impacto o en proceso de transición hacia una gestión sostenible y incorporar buenas prácticas en toda la cadena de valor. ¿Por qué colocamos esto? Porque no basta decir, mira, estamos construyendo, no sé, determinadas viviendas sociales y nos encontramos con que la empresa ha tenido infinidad de conflictos con comunidades o con los propios trabajadores, etc. O sea, nuestra mirada tiene que ser más completa, más holística. Entonces, de repente tenemos buenos proyectos, una agricultura orgánica preciosa, pero nos encontramos con que la empresa tenía una serie de demandas laborales por maltrato, en fin. Bueno, no podemos, tenemos que entender la sostenibilidad en este sentido más amplio, que es el equilibrio adecuado entre lo económico, social y ambiental. Y por eso somos rigurosos también en esas buenas prácticas, sin ser talibanes. Nosotros no queremos apedrear a nadie en la plaza pública diciendo que son unos tales por cuales y qué sé yo. No, al revés. Queremos, cuando se nos presentan ese tipo de situaciones, poder entenderlas y comprender, porque muchas veces hay situaciones que tienen una explicación. Y ese es el trabajo que hacemos con cada empresa con la cual trabajamos. Una vez que los proyectos son aprobados por nuestro comité de crédito, una vez evaluados por estos equipos especialistas a los cuales me refería, se levantan en nuestra plataforma, ¿no es cierto? Hoy día, bancaeticalab.com, donde ustedes pueden entrar, pueden ingresar a la plataforma inversionista y hacerse inversionistas sin tener que invertir, sino que les llegan las oportunidades de inversión y ustedes pueden ver si les tinca, les parece o no, y pueden simular en esta plataforma una inversión de desde 250,000 pesos, 1 millón, 10 millones, 20 millones, dependiendo de lo que sea posible y el tipo de proyecto que se está presentando, a qué plazo están, las tasas de interés, y uno va simulando y dice, ok, este proyecto me parece interesante, no solo también por la rentabilidad, sino que también por el impacto que genera.
Esto es un poco una gráfica del ticket promedio, como ha ido creciendo. Lamentablemente lo tengo hasta fines del 2021, pero como ha ido creciendo el ticket promedio de las colocaciones que nosotros tenemos. Y ustedes ven ahí el crecimiento. Hay bajas que tienen que ver con situaciones específicas, bueno, pandemia, en fin, también estallido social en su momento, etc. Y este es el crecimiento de los inversionistas en la plataforma en los últimos años. Y fíjense ustedes, por eso lo destacamos ahí, y casi triplicamos los inversionistas desde el estallido social. O sea, también hubo mucha gente que también encontró interesante esta propuesta que tiene que ver también con hacerse cargo de una serie de problemas que también ocurren y que nosotros al tratar de financiar empresas que generan este impacto positivo le resultaba mucho más atractivo. Esto es un poco hacia dónde fluye el dinero, cómo está distribuida la torta en estas tres áreas. Hoy día hemos financiado, bueno, esto también está a 2 meses ya, 1 mes y medio de retraso, del orden de, hay 73,18 millones de dólares, pero estamos hablando ya de unos 76 millones de dólares de financiamiento en proyectos, y eso va incrementándose en el tiempo, y es el desafío que tenemos nosotros ahora también, o sea, lograr captar muchas más empresas. Por eso es que después de esta pandemia, nosotros ya estamos volviendo a salir a las regiones, estamos con muchas actividades de visita a regiones. Hemos estado en el Maule, en Biobío, en los ríos, ahora vamos a los lagos, en fin, para darnos mucho más a conocer dentro de las distintas empresas que hay, y relacionándonos con las asociaciones gremiales, con la Cámara Chilena de la Construcción, que tenemos muy buen relacionamiento con ellos, con la SNA, como les decía yo, en fin, con una serie de instituciones que han visto interesante el desarrollo que nosotros tenemos. Y también en relación, que hoy día es muy relevante, los objetivos del desarrollo sostenible, o sea, este marco de referencia que ayuda mucho en términos de decir, bueno, ¿cuáles son aquellos desafíos principales que vienen desde el concepto de desarrollo sostenible hace ya más de 30 años, pero que se vuelca muy fuertemente en los últimos años en esta definición, estas metas hacia adelante? Y entonces nosotros también vamos registrando a qué ODS u objetivo estamos contribuyendo más. Y esto que es muy valorado también por los inversionistas es que en la cartola que ellos tienen, no solo, y también cuando ingresan a invertir en algo, no solo aparece la rentabilidad, sino que el impacto directo de su inversión. Entonces, finalmente en la cartola aparece su inversión y también a qué está impactando. Mi inversión, que hoy día aporté, hice una inversión de 10 millones de pesos, se me retornó en X, 10 millones más X, se me retornó, pero ese dinero, cuando yo no lo estuve ocupando, generó específicamente un trabajo de mejoramiento de vivienda, de mejor energía, de educación de calidad, de una agricultura mejor, alimentación saludable, etc. Lo que sea. Entonces, eso es un indicador que para nosotros es tremendamente relevante, porque ahí es donde debemos, a qué estamos contribuyendo. Y ojo, esto no es, nosotros no nos apropiamos de este resultado. El resultado es de las empresas, es de las organizaciones que están haciendo tu trabajo. Nosotros, como entidad financiera, lo que hacemos es facilitar que las cosas pasen y que pasen bien, pero los gestores, los propietarios de alguna manera de los resultados, son los propios gestores, los que están en la calle haciendo su trabajo, haciendo empresas, logrando esos resultados. Nosotros lo que hacemos es facilitar que los recursos lleguen y que puedan tener la facilidad de hacerlo, pero no somos dueños de estos resultados, somos facilitadores de eso. Bueno, aquí ya tenemos datos un poco más del fondo, ¿no es cierto?, que estamos construyendo, que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, toda la parte de inversiones, ¿no es cierto?, aquí es un poco más el detalle de cómo está estructurado, ¿no es cierto?, este fondo, la estructura del banco, cómo nos hacemos titulares de los derechos sobre las utilidades que sean distribuidos como dividendos una vez que ya estemos constituidos como banco, o en el fondo propio que tenemos ahora, que estamos construyendo nosotros ahora. Está domiciliado en Chile, o sea, esto hoy día la banca ética, si bien es cierto latinoamericana, tiene este domicilio en nuestro país. Hoy día
es la base del grupo económico este, y las participaciones se pueden transar en bolsa de comercio. O sea, todas estas estructuras de financiamiento que estamos construyendo, porque se me olvidaba decir, hay dos tipos de inversión. Uno, los inversionistas de plataforma que les interesa financiar, ¿no es cierto?, proyectos específicos y que invierten en un momento, luego retiran el dinero. Pero los otros inversionistas son aquellos que se han comprometido con la estructura del banco, que es el levantamiento de capital que nosotros estamos haciendo para constituir el banco propiamente tal. Y ahí son las rondas de negocio que se las voy a mostrar yo ahora, que las rondas de levantamiento de capital, perdón, que se las voy a mostrar ahora, que ha sido las personas que quieren integrar la propiedad del banco. Entonces, hoy día estamos en este que llamamos la ronda Everest, que es el momento en que ya estamos alimentando el capital necesario para construirnos en banco. Hemos tenido 3 rondas. Una es la Kilimanjaro, que fue la inicial, le llamamos así, puede haber tenido otro nombre, la verdad, pero tiene el sentido de escalar una cuesta, digamos, que fue todas las personas que inicialmente confiaron en esta idea de estos grupos de personas que imaginamos la construcción de este banco, fueron confiando como instituciones, como personas en la creación de este banco y generaron una suerte de mutuos convertibles que se van a transformar en acciones del banco común con un premio de por medio. La Aconcagua, que ha permitido, ¿no es cierto?, la mantención y el robustecimiento de los equipos de trabajo, ha sido pura inversión. Nosotros afortunadamente el año pasado hemos llegado al punto de equilibrio en el trabajo que estamos desarrollando, y la ronda Everest, que es la actual, a la cual están cordialmente invitados. Hay unos talleres específicos sobre esto, donde está Alejandro Mañé, Amaya Redondo, la Fernanda también, y que van a ir mucho más en lo específico, o van más en lo específico cuando se quiere invertir, cómo son los instrumentos, etc. Ahora, estos son algunos valores que yo tengo sobre, que ha hecho EI, ¿no es cierto?, sobre nosotros, y se ha estimado un valor presente neto de 62.800 millones, ¿no es cierto?, una TIR del 14,6% anual, y el método para calcular esto ha sido el modelo de dividendos descontados que es el mecanismo que ocupa EI para evaluarlo. Entonces, dicho eso, esto es una información a mayo de este año, la valorización a mayo de este año. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que somos. No quiero quitar más tiempo, quiero dar tiempo para las preguntas. Yo creo que a lo mejor me excedí en el tiempo, probablemente, suele ocurrir. Y nada, dejarles ahora tiempo para que puedan preguntar, en fin, ¿qué les parece? Lo más esencial nuestro, quiero decirlo, es este concepto de que es posible modificar la economía en términos de no la estructura de cómo se hacen las cosas, sino que a qué apuntan los proyectos y qué es lo que queremos beneficiar fundamentalmente cuando se genera empresa, cuando hay instituciones que generan valor a la sociedad y aportan al bien común. Y ese es el desafío que estamos, y las invitamos cordialmente a que se hagan parte de esto, y felices que puedan estar con la trayectoria que ustedes tienen como socios de Redman. Así que eso, voy a dejar de compartir acá. Muchas gracias, Gerardo, por tu presentación. Fue súper, no sé, iluminadora, digamos, de alguna forma, e inspiradora, porque las dos cosas. Entendemos que la gran diferencia de esta plataforma y el banco que se va a constituir es que nace con un propósito distinto, ¿cierto? Muchos bancos han estado, sobre todo ahora con la nueva regulación, teniendo que como adaptarse sus inversiones, ¿cierto?, a estos criterios que ustedes los tienen en su propósito, ya sea los ODS, que ustedes también lo manifestaban, como los ESG. Ya, entonces vemos que, por el tipo de cliente que tú más o menos nos contabas que había, entendemos que son más bien pymes, de alguna forma, ¿ya? Sí.
¿cierto? Y la pregunta específica, te quiero hacer dos preguntas específicas. En el fondo, tú decías que los que ustedes estaban dispuestos a financiar empresas que partían con cierto propósito, al igual que ustedes, ¿cierto? Pero también empresas que estaban queriendo transitar hacia un criterio más sostenible de inversiones, por decirlo de alguna forma, con proyectos así. ¿Influye de alguna forma esto que ustedes puedan ver que estas empresas que están queriendo a lo mejor transitar a esta otra estructura más sostenible puede ser algo cuando lo evalúan y en términos de riesgo sea como más un greenwashing o no? Bueno, Y la otra pregunta que te quería hacer era, en el fondo, si, por ejemplo, con la 461, que si bien está solamente para listado en bolsa, ya todo el mercado sabe que muchas empresas van a tener que empezar a reportar sus criterios ESG, aunque no estén obligadas a hacerlo porque el mercado se los está pidiendo. De alguna forma también esto influye de alguna forma en sus propios criterios de evaluación. Porque de riesgo, de análisis de riesgo, por decirlo de alguna forma. El hecho de que tenga o no tenga una reportabilidad o algún, como le llaman, por ejemplo, un reporte de sustentabilidad o lo que sea. Esas son como las dos preguntas, como así, a grandes rasgos que quería muy hacer. bien. Muchas gracias, sí. Mira, claro, nosotros inicialmente, así de manera romántica, cuando partimos la primera idea, tomándonos un café, algunas personas, de esta idea, y al final pensábamos si no estábamos mareados o nos había pasado algo, pero nos dimos cuenta que sí era realista. Teníamos esta idea de decir, bueno, vamos a trabajar con aquellas empresas que realmente están comprometidas con un desarrollo sostenible y que demuestren que están en esto y, en profundidad. Claro, yo venía también del ámbito del comercio justo, otros venían de empresas B con mucho propósito, en fin, pero al poco andar nos dimos cuenta que si hacíamos eso no íbamos a llegar a ninguna parte. O sea, no íbamos a quedar en un grupo reducidísimo de empresas que por alguna razón tenían una pasión por la sostenibilidad, pero al final no íbamos a mover ninguna aguja. Entonces, finalmente teníamos que entender con humildad que, que en el fondo siempre uno tiene que tener una mirada de apertura hacia organizaciones que a lo mejor han vivido sin haber integrado estos conceptos y que los pueden tener de forma natural, sin siquiera haberse hecho una cuestión y una pregunta en su vida sobre eso. Y aquellas empresas que han mantenido esquemas convencionales y que se dan cuenta que pueden transitar hacia mayores grados de sostenibilidad. Es ahí donde nosotros queremos entrar, en ese acompañamiento a las empresas que realmente quieren hacer un tránsito, pero no colocándole un ladrillo en la cabeza que no les permite avanzar adecuadamente, sino que más bien comprendiendo su etapa y por lo tanto hacer un acompañamiento que sea realista en esos procesos de transformación. Y ahí lo más importante a tu pregunta, si esto es greenwashing o no, es el seguimiento y el monitoreo que nosotros hacemos cuando ya confiamos, ¿no es cierto?, en este análisis de riesgo, que ese es el camino a transitar, que esa promesa hacia los inversionistas realmente se cumpla. Hemos tenido 2 o 3 casos en que esas promesas no se han cumplido, y yo te diría que eso es más grave que de repente hayan problemas de reestructuración, que hay una demora en el pago, etcétera, y que lo podemos entender y podemos reestructurar o refinanciar un proyecto en la medida que realmente se está haciendo lo comprometido. Tuvimos en una oportunidad un caso de una agrícola que planteó hacer un trabajo de transformación a agricultura orgánica y al final no hizo nada, ocupó el dinero en otra cosa, y yo te diría que ese es el pecado más grave que nosotros tenemos. Más aún, más allá que devuelva o no devuelva el dinero. Muchos bancos comerciales entregan, ¿no es cierto?, un crédito ante una propuesta de trabajo y lo que les importa al final es que se retorne la plata. Nosotros obviamente necesitamos y nos importa que se retorne el dinero porque son nuestros inversionistas. Pero tan importante como eso es que la promesa de ejecución
de aquello que es acordado, porque no es una obligación. No le estamos diciendo, oye, mira, obligatoriamente tienes que transformar 100 hectáreas. No, mira, lo que estoy diciendo es que puedo transformarme y empezar a hacer una transformación de 30 hectáreas en este momento. Ok, bien, estamos dispuestos a financiar ese proyecto porque tu mirada es avanzar a una transformación mayor. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que monitorear ese trabajo para evitar este greenwash. Ahora, más o menos eso a la primera pregunta. Y solamente quiero comentar algo también de lo que tú dices, que claro, es muy importante el análisis que se hace post de la entrega del financiamiento, pero el análisis que se hace previo a la entrega del financiamiento también es sumamente importante. Y ahí va el punto en que nosotros pedimos que por lo menos tengan 2 años. Hemos hecho excepciones cuando es un proyecto muy bien estructurado, pero si no, es necesario, no solamente para hacer una evaluación de riesgo que sea competente, que nosotros podamos confiar en evaluarlo de forma profunda para que nuestros inversionistas estén tranquilos de que obviamente va a existir un retorno, sino que también tenemos que evaluar que el impacto se cumpla, ¿ya? Nos ha pasado también que se presenta un proyecto que lleva cierta cantidad de años, lo vamos a evaluar y por distintas razones nosotros tenemos que rechazarlo por impacto. Y eso es por distintas y diversas razones, porque finalmente lo que dicen que se hace, una vez que lo visitamos nos damos cuenta que no se realiza, o porque muestra un proyecto muy bueno, muy contundente, pero cuando hacemos doble clic en las demandas que tienen, nos damos cuenta que tienen muchas demandas de parte de trabajadores porque no tienen contratos o por distintas razones. Entonces nosotros decimos siempre es ser y parecer, ¿ya? Y de hecho en doble impacto, en banca ética, nosotros si es que desde el área de impacto nos rechazan una operación, ni siquiera podemos presentarla. Por lo tanto, es súper importante el análisis de impacto que se realiza, quienes los que lo hacen son personas que vienen de ese ámbito y pueden realizar una evaluación con conocimiento. Sí, eso es. Y sobre la temática de las normas, evidentemente, como la 461, en fin, vienen a contribuir a este mismo propósito. O sea, en el fondo las vemos con mucho agrado en términos de que bueno, que haya un alineamiento en términos de que esto es importante. Y claro, y las empresas tendrán que ir haciendo reportabilidad. Ahora, no toda empresa, hay empresas más pequeñas, que les cuesta mucho más, evidentemente, y ahí nosotros poder colaborar también en ese avance. Claro, yo entiendo que para la banca comercial esto puede resultar más complejo, digamos, porque, claro, tiene una cartera que a lo mejor no toda puede dar cuenta de esto. Y lo mismo que pasa muchas veces con... Yo no quiero ponerme a criticar a la banca comercial, porque no es el objeto nuestro, pero lo que muchas veces decimos es complejo cuando una entidad financiera dice, ok, tenemos un área que vamos a destinar 250 millones de dólares, ¿no es cierto?, a energías renovables. Y está muy bien, y qué bueno que se haga, y ojalá sea más. Pero por otro lado, si al mismo tiempo está dirigiendo dinero a cosas que no están favoreciendo la sostenibilidad y el bien común, uno dice, bueno, estamos construyendo algo por un lado, pero no se está ejecutando. Entonces, las normas, de alguna manera, tienen que ir cruzando toda la actividad, de manera tal de que llegue un minuto que no tengamos que hablar de banca, que tengamos que solamente el concepto de banco sea el concepto que inicialmente fue el banquero, que era aquel que se sentaba en una plaza y era capaz de escuchar al otro en sus necesidades y canalizaba los recursos de aquellos que sí tenían dinero que no lo iban a ocupar en ese momento hacia actividades que a alguien se le ocurría desarrollar y que tenían sentido. Entonces, queremos de alguna manera reivindicar ese rol del banquero, que es el que es capaz de escuchar. Por eso está esta idea también de estructuración a la medida de los proyectos, etcétera, escuchar la realidad y cómo lo podemos acompañar, no poniéndole camisas de fuerza, sino que logrando adaptarnos a esa realidad y al tránsito que pueden hacer hacia una sostenibilidad de manera gradual, no exigiendo más allá de lo que realmente ellos pueden comprometerse. Eso. María Dolores tiene la mano levantada. Sí. La Vero. Yo tengo 2 consultas bien concretas, Gerardo, y
y un poco para que la audiencia entienda cómo puede invertir. Actualmente ustedes son o funcionan y el modelo de negocio como un crowdfunding. Sí. Y eso por lo menos va a ser durante todo el 2023. Entonces, si alguien de esta mesa, de esta charla, quiere invertir, ¿cuánto es el ticket mínimo a invertir y cuánto es la rentabilidad promedio anual de invertir bajo esta modalidad? Esa es la pregunta 1. Y la pregunta 2 es, una vez que ustedes pasen a ser banco, a ver, aquí en el fondo yo estoy viendo como 2 verticales por las cuales yo puedo invertir una vez para cuando ustedes pasen a ser banco. Uno, a través del levantamiento de capital que tú planteaste, claro, que se proyecta, no sé cuál es el ticket mínimo, sí, para que lo informes. Sí. 2, ustedes tienen que en el fondo va a tener un retorno de un 14,6% anual. En pesos. Pesos, sí. Ya, y la segunda vertical por la cual yo podría invertir en el banco ya siendo banco, es a través de depósito a plazo, ¿cierto? Cuentas corrientes, etc. Lo cual va a ser mucho mejor para las empresas porque van a tener ustedes un menor costo de fondo, me imagino, que el que tienen actualmente, porque al estar regulado, que sé yo, riesgo-retorno es menor. Claro. Pero por otro lado, yo como inversionista no voy a tener la opción de visualizar directamente en qué empresa estoy invirtiendo. Yo sencillamente tengo mi cuenta corriente y un depósito a plazo en el banco. Entonces, esas eran las 2 preguntas. Antes le quiero pasar la palabra a la María Fernanda, que lo puede explicar mejor, pero antes quería decir una cosa, que es estas 2 vertientes que tú ves, o sea, en definitiva, hoy día como crowdfunding, o sea, o crowdlending, esto de estar en la plataforma y ver los proyectos como tú bien lo dices, pero también la alternativa hoy, antes que seamos banco, de este levantamiento de fondos para llegar a ser banco. Hoy día el ticket, ahí la Fernanda me puede corregir, pero entiendo que lo mínimo es $1.000.000, lo que puedes invertir como... Me voy a corregir, Gerardo. ¿Ya, es más? ¿Es más? El ticket, ¿me estás hablando del ticket en plataforma? No. El sí, ticket quiero preguntar, ambos tickets, sí. Rentabilidad promedio para que todos acá sepamos, digamos, cómo funciona. Sí. Que sea bien práctico en el fondo. Ya, sí, no, me estaba refiriendo primero al ticket correspondiente a ser accionista del banco. ¿No? Mutuo convertible. El mutuo convertible o SAFER, que le llamamos. Sí. Ese es del orden de $1.000.000. Si me corrige, Fernanda, creo que es el valor. Sí. Sí. Y en la plataforma, lo puede decir la Fernanda, pero tenemos ticket, la gente puede invertir desde $250.000. Pero le paso la voz a la Fernanda. Sí. Sí, a ver, me voy a enfocar en lo que hoy día tenemos efectivamente para invertir. Nosotros hoy día tienen la posibilidad de ir a través de la plataforma, que no sé si puedo mostrarles, pero para que se hagan una idea de cómo se presenta. Nosotros acá presentamos los proyectos los cuales tenemos y estamos difundiéndoles a nuestros inversionistas. Todos estos proyectos fueron evaluados, pasaron por una comisión de evaluación, por lo tanto fueron aprobados por el comité de riesgo y por eso están siendo presentados. Nosotros acá les presentamos las distintas opciones, cada uno tiene tasas distintas, como ven. Las tasas son dependiendo del plazo, porque entendemos que los inversionistas si tienen la plata inmovilizada, por así decirlo, en menos plazo, versus a tener inmovilizadas sobre 12 meses, el riesgo es distinto, por lo tanto, entre más meses, más y mayor es la tasa, ¿ya? Menores meses, la tasa es más baja. Nosotros hoy día tenemos tasas promedio entre el 14,8 y el 16,5, dependiendo del plazo, y así es como se presenta. Como bien dijo, voy a poner
hoy día subimos, por ejemplo, estas son plazos que van desde los 60 días hasta, en plataforma normalmente hasta 36 meses, hoy día tenemos operaciones de 60 días, de 4 meses, de 12 meses, ¿ya? Y acá cada una se tendría que meter, se inscribe una vez que le gusta el proyecto, y acá nosotros hacemos una breve descripción de cuál es el impacto, quién es la institución que está detrás, quién es el equipo y cuál va a ser lo que se va a hacer. Y en el financiamiento, por ejemplo, tenemos a 60 días una tasa nominal anual de 15,1%. Obviamente eso es en pesos, se divide en 12 para saber cuál es la tasa mensual que tendrían. Acá te informan, por ejemplo, si tienen garantías, si tienen avales, cuáles son la información de respaldo. Y acá hay un pequeño simulador que dice, por ejemplo, que puedo poner desde 250.000 pesos hasta un tope de 10 millones de pesos, y acá ustedes simulan y dicen, ya, si yo son 10 millones de pesos, cuánto es lo que me van a entregar, que son un interés de 251.000 pesos que voy a ganar si es que lo pongo así, ¿ya? Esto te lo muestran de esta forma porque es un bullet, es una cuota, pero si es que vamos a estas estructuras que son muy adecuadas al proyecto, tenemos a Fábula, por ejemplo, que es un plazo mayor por una película que se está haciendo, y acá, por ejemplo, si ustedes ponen 10 millones de pesos también, la estructura de pago es distinta porque es en cuotas, que van desde la primera cuota 125, después 1.960.000, después sube a 3.980.000, porque obviamente va a depender de los pagos que se entregan de Netflix, entonces la estructuramos de esa forma, ¿ya? Y aquí te van a decir más o menos cuánto se te entregaría de interés, y cómo sería la cuota que se te entregaría, ¿ya? Esta es una forma, ahí obviamente la rentabilidad y el retorno de la cuota va a llegar a tu cuenta corriente, pero también, aparte de esta plataforma de inversiones, nosotros tenemos un fondo de inversión que hoy día está activo, no hay que esperar el banco, que lo hacemos a través de Quest, en donde ahí obviamente tiene una rentabilidad promedio, si no me equivoco, claro, son proyectos más a largo plazo, pero deberían estar como al 10%, 12% anual, y ahí son los distintos proyectos, no van a visualizar el proyecto como en la plataforma, pero sí van a saber finalmente, después de un informe, cuáles son los principales proyectos que se están financiando, que finalmente son los mismos que tenemos en la plataforma. Ya normalmente el fondo entra con un porcentaje y otro porcentaje lo hacemos a través del retail, ¿ya? Esas son las formas que hoy día tenemos de inversión. Y como contaba bien Gerardo, también estamos creando un fondo propio que se está desarrollando, todavía no tengo información sobre tasas ni nada, pero lo más probable va a ser bien parecido a lo que estamos presentando hoy día, que también va, en esa oportunidad, lo más probable va a ser tanto en pesos como en nuestra, a diferencia de lo que tenemos hoy día, y ya el próximo año vamos a tener mayor claridad de cuáles van a ser las condiciones, pero hoy día estas son las dos formas de financiar los proyectos de forma directa. Y la otra forma era cómo ser parte del proyecto a través de mutuos convertibles, que Gerardo ya lo comentó, y que si están interesados, obviamente, ahí los expertos, yo todavía no lo soy, obviamente pretendo y quiero serlo pronto, entre el 1 de octubre al área de inversiones, por lo tanto ahí ya voy a tener mayor conocimiento, pero sí hay una persona que la lidera que si es que están interesados en tener mayor conocimiento de ese fondo, ya de los mutuos convertibles, para ser parte de Banca Ética, podemos coordinar una reunión para que entregue mucho más detalle, y yo no contarles algo que en verdad puedo estar equivocada. Así que prefiero coordinarles, si es que están interesados, una reunión con los expertos. Claro. Y había una cosa que decía Dolores que también es interesante, que decía, claro, cuando seamos banco va a ser más difícil que los propios ahorrantes o las personas que estén ligadas al banco puedan saber específicamente dónde está su dinero, pero tenemos que revelar nuestra cartera completa. O sea, en definitiva, claro, va a ser distribuida, difícil ahí, siendo banco, va a ser más difícil, salvo que generemos instrumentos como un fondo mutuo específico, ¿no es cierto?, con determinadas empresas, que esté orientado a X tema, pero cuando hay depósitos, eso va a ir obviamente a un fondo común, y lo que sí tenemos que dar cuenta en esta transparencia radical que le llamamos nosotros, es toda la cartera de empresas a las cuales estamos invirtiendo. Claro, ahí va a haber una diferencia. Y ahí va a haber un informe, lo más probable, donde se va a decir el fondo tiene, tales son las empresas que están
incluidas en él. Claro. Que es como hoy día se hace a través del Fondo Quest, que también ellos tienen un informe donde muestran cuáles son las empresas a las cuales se les dio el porcentaje de financiamiento que corresponde, de inversión. Claro. Clarísimo, clarísimo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, tengo una pregunta. ¿Pero tú? Sí. Sí, la verdad que tengo como 2 consultas. La verdad que tengo más consultas, pero en beneficio del tiempo voy a hacer 2. Bueno. En una de las láminas que tú mostraste, Gerardo, aparecía que no tienen bonos y que la remuneración de las personas era 10 veces ganaba el que más ganaba respecto al que ganaba menos. Mi pregunta va por el tema de cómo alinean los incentivos, porque el tema de las compensaciones es fundamental para la alineación de los incentivos. Y ahí nace mi primera duda. Y lo otro que te quería preguntar, que, que no tiene que ver con eso, tiene que ver más con el contexto económico actual. El contexto económico actual me imagino que ha traído esos impactos y ustedes están observando algo que probablemente pueda ser favorable o desfavorable. Me gustaría que te refirieras un poquito a eso, con esto de la fuga de capitales, con el fondo con lo que está ocurriendo, cómo ustedes incentivan a que en el fondo la gente crea en este proyecto y por sostenible que parezca, los inversionistas buscan rentabilidad y seguridad y bajo riesgo, cuál es el incentivo y si piensas tú que va a haber algún incentivo adicional para que los inversionistas se queden, digamos, con ustedes y coloquen recursos económicos. Correcto. En la banca ética. Sí, mira, primero sobre el esquema salarial. Es una decisión que tiene que ver también con la estructura de estos denominados bancos éticos a nivel internacional, de no indexar las metas a los salarios. De manera tal de que cada funcionario tenga la tranquilidad y la certeza de que va a recibir un sueldo que es claro, es fijo cada mes y por lo tanto puede regular su vida en base a eso. Y es bien notable, yo diría que hoy día más del 70% de las personas que trabajan hoy día en Chile, entre las personas que trabajamos directamente más los indirectos, estamos hablando de cerca de 80 o más personas dentro de la estructura, el 70 o más por ciento viene del ámbito financiero y ha tomado la decisión clara de decir, yo prefiero estar en un espacio donde encuentro un propósito y tengo claridad y certidumbre de mi salario a un espacio en que no tengo claridad y que estoy siempre bajo esa presión de no saber si es que voy a lograr el salario correspondiente, que lleva, podemos discutirlo, pero lleva muchas veces a cuando uno ya estructura una forma de vida determinada y tiene un monto fijo, bajo y variable alto, y cuando ya tienes una serie de compromisos, de repente te ves forzado, no porque seas buena o mala persona, sino que te ves forzado a la necesidad urgente de poder mantener ese estándar de vida, porque los chicos están en un colegio determinado, porque las universidades, porque esto, por lo otro y lo demás allá. Entonces, al final, se genera una situación que puede ser muy, muy compleja porque obliga a las personas a colocar, y muchas veces colocar de manera indebida. Entonces, nosotros queremos evitar eso de colocar dinero por colocar, por lograr la meta, porque si no logro la meta, sencillamente mi sueldo está limitado. Entonces, ahora, dicho eso, todas las personas están sujetas a un proceso de evaluación, o sea, en sus trabajos. Y hay que decirlo, hay personas que se han tenido que ir, sencillamente, porque ante este criterio de evaluación de oye, cuánto entregas en tu acción y cuánto realmente eso está redundando en el resultado, eso también hay mecanismos de medida que no tienen por qué estar indexados al salario. Y ese diferencial de 10 no es un capricho. Existe, a lo mejor ustedes saben, el desafío 10 por, que es una serie de empresas que han ingresado a ese esquema, y no es un capricho, es una cuestión que psicológicamente y digamos, sociológicamente está demostrado. Es el nivel salarial que menos resistencia genera en la población. Eso en experimentos en la mayor cantidad de países posible, lo ha visto Christian Felber en la propuesta de la economía del bien común, ha hecho ejercicios, digamos, sobre lo mismo, y es el que genera menos resistencia, no el que están todos fascinados, sino que aquel que dicen, yo puedo entender que hayan 10 veces de diferencia.
cuando ya empiezan a haber 20, 30, y esto podría dar para otro debate que me ha tocado varias veces, pero cuando empiezan a haber diferencias muy grandes, ya gente empieza a decir, oye, pero, a ver, ¿qué tanta capacidad hay que yo gano 30 veces menos que este otro señor? Entonces, se empiezan a generar ciertos problemas y roces que uno dice, bueno, si los podemos evitar, evitémoslos. Pues, ¿por qué no se va a poder? Si se puede, en la medida de una cuestión de voluntad. Pero da para una discusión más larga, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, en el fondo, y tenemos poco tiempo para debatirlo, pero hay bastante literatura al respecto. Y lo segundo sobre la situación económica, bueno, es una situación compleja, sin duda, o sea, estamos viviendo una situación de inflación, esto ha significado, ¿no es cierto?, que hemos tenido que, dado la política monetaria, ¿no es cierto?, también elevar las tasas de interés, nos ha costado más en este año la rapidez que teníamos hasta hace, no sé, 10 meses o 12 meses en llenar los proyectos con el financiamiento total. Eso se ha ralentizado, ha sido mucho más lento en este último tiempo. Y bueno, siempre estamos viendo cómo seguimos incentivando también a través, puede resultar quizás poco técnico decirlo, pero tiene que ver un poco con esta búsqueda permanente de las personas de la sensibilización a aquello que realmente favorece más al bien común, porque estamos metidos todos en el mismo barco. O sea, en definitiva, si el cambio climático sigue como está, estamos fritos todos, digamos, y nuestros hijos también, y más aún nuestros hijos, digamos. En mi caso, yo soy el mayor de todos ustedes que están acá, yo ya voy de salida, pero en el fondo es triste ver que tenemos un mundo tan lleno de problemas, dificultades, y contaminación, y daño, en fin, entonces hay mucho que tiene que ver con eso en términos de... Pero es una situación que está generalizado y tenemos que seguir buscando incentivar precisamente ese concepto en términos de financiemos aquello que realmente favorece al bien común y resuelve problemas estructurales, porque si no, no sé cómo nos arreglamos, ¿te fijas? O sea, pero el desafío es lo mismo que dices tú, o sea, igual de repente estamos un poco, pucha, ¿qué puede pasar? O sea, no tenemos claridades del todo. Las cadenas de suministro están súper complicadas, siguen estando complicadas en la construcción, hay constructoras que se han visto tremendamente averiadas y por lo tanto nosotros tenemos que hacer revisiones mucho más al detalle sobre ellas también, o sea, nos toca igual, o sea, pero confiamos de alguna manera en que son ciclos, en que podríamos también quedarnos cruzados de brazos y decir, bueno, no hagamos nada hasta que alguien haga algo. Al final, cada uno tiene que poner de su parte, digamos, para que las cosas cambien. Si creemos realmente en la iniciativa empresarial, en la iniciativa de desarrollo, en fin, bueno, muchas veces tenemos que navegar en tiempos turbulentos y no dejar de hacer aquello que creemos que hay que hacer, porque hay contextos que no son los que más nos gustan. En fin. Sí, por la hora tenemos que empezar a cerrar, lamentablemente, porque nos hemos pasado ya un buen rato, dado que estaba tan entretenida la charla. Valentina, ¿puedes pasar la encuesta con los gente que queda aquí adentro, por favor? Carmen, quería hacer un último puntito, digamos, que creo que es una herramienta, obviamente es una inversión alternativa o de capital de riesgo, si ustedes lo quieren llamar, pero es una herramienta súper válida y con alta rentabilidad para manejar la liquidez que puedan tener. Entonces, en ese sentido, yo lo encuentro... yo estoy hablando financieramente, no estoy... Sí. No, muy bien. Y sustentablemente también, las dos cosas, yo creo. Y por sustentablemente, desde el punto de vista de la sustentabilidad. Sí, de todas maneras, desde el punto de vista de la sustentabilidad, yo creo que hacia allá van las inversiones, digamos, que van a sostenerse en el tiempo. Cuando uno ve una institución que está comprometida y su propósito parte con eso. Es un tremendo ejemplo.
Exactamente. mueve. Pienso que para allá va el mundo, digamos. Entonces no es el Larry Flint que tiene que sacar una carta todos los años de Hard Rock o de su... Entonces, a eso es lo que me refiero, ¿te fijas? Es como distinta la idea. Sí, Creo que esto tiene... disculpa, efectivamente es una rentabilidad real para los inversionistas, una rentabilidad que van a ganar, que se visibiliza desde el día 1, pero hay una rentabilidad que está invisibilizada, que es todo lo que estas empresas provocan, este bien, este propósito, este impacto que provocan, que de alguna forma tu inversión apoya para que esto se multiplique. Y esa rentabilidad invisibilizada es la que tratamos de transmitir a los inversionistas, la importancia de que de alguna forma la incorporen, que no solamente es un número, sino que es mucho más. Exactamente. Oye, bueno, muchísimas gracias. Encantado. A ti, Gerardo, a ti por tremenda exposición y por darnos a conocer. Ojalá pudiéramos nosotros replicar esto en nuestros respectivos grupos, porque la verdad es que conocer en detalle lo que está haciendo Doble Impacto, de verdad es de gran profundidad, de gran impacto, porque además, como tú bien dices, esta es una súper alternativa para pymes, que hoy en día tienen problemas también en la banca, que son empresas que caen dentro de un rango que son poco interesantes. Entonces, es un gran incentivo también para las pymes y para que entren en este mundo más sustentable. Buenísimo, gracias. Y encantado, si requieren después otras presentaciones, pero feliz. Y muy invitadas a formar parte también de este espacio, ¿eh? O sea, muy, muy invitadas. Y felicitarlas también por todo lo que hacen ustedes, ¿eh? De poner en valor, ¿no es cierto?, la incorporación de las mujeres en la alta dirección. Yo creo que ahí hay todo un desafío todavía enorme, ¿eh? Pero bueno, bien lo que hacen. Todo tiene su impacto al final del día, así que así es. Claro. Gracias, María Fernanda, por tu participación también, y gracias a todas que ya estamos yéndonos porque se nos ha alargado mucho esto, así que las esperamos en la próxima. Muy bien, chao, chao a todas. Y solamente, Gracias. Gracias.